Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Vamos a, vamos a esperar que se conecten un poquito más nuestros participantes. Ya estamos en vivo. Hola, hola. Vamos a esperar unos minutitos para que se conecten los demás. Déjenme nomás aquí hacer unos ajustes para ya iniciar con ustedes esta transmisión y presentarles a nuestro invitado que tenemos el día de hoy. Estoy seguro que esta plática y esta entrevista que vamos a tener con nuestro invitado va a ser de queremos que sea de mucha claridad, de mucha certeza en la medida de lo posible, porque es algo que es muy complicado. Entiendo que es complicado este tema que vamos a abordar ahorita, pero sí es importante que podamos tener la mayor claridad posible, ¿no? Entonces, déjenme nomás que se conecten un poquito más de personas, ya para... ¿Cuál es el Face donde estamos transmitiendo? Pues, Educación en movimiento se llama. ¿qué aparece? Te lo mando por... ¿Ya lo viste? Ya lo vi. Ok. Vamos a iniciar ya. Ok. Estamos aquí listos. Fíjense muy bien. Ok, ya estamos iniciando. Muy buenas tardes. Gracias por acompañarnos. Gracias por estar aquí en esta sesión donde vamos a hablar de los 5 puntos clave para la reapertura de las escuelas. Sabemos que la reapertura de las escuelas en algún momento se va a dar. Se ha cambiado la fecha múltiples veces, se ha tenido inclusive diferentes fechas en reapertura en los diferentes estados. Se hablaba que algunos estados querían continuar y cerrar lo que es las clases de manera virtual. De hecho, Sonora es uno de ellos. Y a nivel nacional, el secretario de Educación Pública ha dicho que la apertura el regreso a las escuelas va a ser cuando los semáforos o el semáforo esté en verde y que de alguna manera nos permita transitar de una forma un poco más segura, entendiendo de que vamos a tener muchísimos cuidados que tener y algunos protocolos que se van a tener que trabajar. Y bueno, en este marco donde la autoridad federal maneja una postura que no necesariamente a veces coincide con la autoridad local, hablando propiamente del gobierno del estado, quisimos tener a un experto que nos acompaña el día de hoy, con el cual tenemos una alianza a través de Educación en Movimiento, que es Eduardo López. Eduardo es nuestro invitado. Les voy a leer un poquito sobre su currículum y su semblanza para que entendamos con quién estamos platicando y con quién se va a desarrollar esta charla. Okay. Eduardo es ingeniero industrial. Él está registrado ante lo que es la Dirección Estatal de Protección Civil, aquí en el gobierno del estado. Está facultado para lo que es la asesoría y la elaboración de programas internos de protección civil, lo que es reanimación cardiopulmonar, la prevención y el combate de incendios, técnicas de evacuación y repliegue, primeros auxilios. Adicionalmente a eso, él es fundador de una consultoría que es Capacitación Dinámica Internacional, que se dedica a abordar todos los temas que tienen que ver en materia de seguridad, higiene, protección civil ante la Secretaría del Trabajo y Prevención Social, coordinador internacional de lo que son los técnicos en prehospitalario. Y actualmente, ahorita ya tiene lo que es un centro de valor por parte de Conocer. Él está certificado, tiene certificaciones en estándares ECO 76 en impartición de cursos, ECO 217, ECO 307. Entonces, estamos realmente ante una autoridad que conoce muy bien lo que tiene que ver con los temas de protocolos, con los temas de seguridad, con los temas de cuestiones sanitarias, que vamos a empezar a platicar ahorita así de una manera muy puntual. Eduardo, bienvenido, gracias por acompañarnos y atreverte a estar aquí en esta entrevista con nosotros. Y les digo atreverte porque, pues aquí estamos. porque yo le decía a Eduardo, tenemos que dar a conocer mucha información ahorita, aclarar algunas cosas en la medida de lo posible.
Y Eduardo sí tiene una característica como experto en temas de protección civil, en temas de protocolos y en temas de salud y seguridad, es que valida primeramente la información que va a brindar con las autoridades gubernamentales. Él mismo hace sus propias investigaciones, hace sus propios análisis, revisa información no nomás de a nivel municipal y estatal, sino a nivel nacional e internacional, hace su propia analítica de datos y esto lo lleva a poder tener una postura un poquito más congruente con lo que realmente se va a venir próximamente en las escuelas. Vamos a hablar de cómo las escuelas, aquí se nos fue un poquito la señal de Eduardo, vamos a decir que otra vez que se vuelva a conectar, porque, bueno, el internet ya ven cómo nos juega a veces algunas pasadas, ¿no? Le voy a decir que vuelva a entrar. Ok, entonces les decía yo que el tema que vamos a estar abordando va a ser muy importante porque vamos a tratar de dar cierta claridad en algunos aspectos que podamos hacer en la medida de lo posible, porque si bien es cierto la postura oficial de la Secretaría de Educación todavía no la conocemos, ni en el gobierno del Estado, tenemos algunos indicios, algunos avances de lo que se va a presentar, pero sí va a haber algunas situaciones que podemos ir adelantando, que se van a prever, que ya están de alguna manera por publicarse, por definirse, y por eso quisimos tener de invitado aquí a Eduardo para que él mismo pudiera, junto con nosotros, platicarnos, ¿no? Nomás déjenme que se conecte un poquito porque estamos batallando un poquito con la señal de internet. Ok, aquí está. Listo. Ahí vamos a entrar. Ok, ahí estamos, Eduardo. Listo. Ahora sí. Tuvo un problema Ahora técnico, sí, creo. problemas técnicos aquí que se presentan de repente como les decía, el internet a veces nos trae ahí locos un poco. Pero bueno, Eduardo, platicaba yo en tu ausencia que vamos a tratar de brindar certeza en la medida de lo posible, porque hay cosas que todavía no se definen, pero hay cosas que podemos ir previendo, ¿no? Y con esto yo quería comentar contigo primero, ¿qué va a implicar? Ahorita vamos a hablar de las instituciones educativas, pero ¿qué va a implicar el volver a esa nueva normalidad en un periodo post-COVID, que ya es una situación endémica, lo acaba de decir la Organización Mundial de la Salud, que ya el COVID ya va a estar igual que la influenza, ya va a estar igual que el VIH, igual que todo eso, o sea, vamos a tener que convivir con un coronavirus, con un COVID-19, y ahorita en la mañana leía yo que una científica de China decía que hay otros coronavirus por ahí que van a estar surgiendo. Es decir, vamos a tener que acostumbrarnos a vivir con diferentes tipos de coronavirus o de virus que van a estar por ahí presentes y va a ser ya nuestro nuevo transitar, nuestra nueva realidad. ¿Qué implica eso, Eduardo, para la sociedad en general aquí en Sonora? Mira, una cosa importante que debemos de recordar es que siempre hemos convivido con virus. Esa es una parte importante. No es nuevo para nosotros convivir con virus. La diferencia grandísima de este nuevo virus es que no existe un antiviral ni una vacuna para este virus. Por lo tanto, a todos nos va a pegar el coronavirus o a la mayor parte de la población del mundo nos va a pegar el coronavirus. La idea es que no nos pegue al mismo tiempo para no sobrepasar la capacidad de los hospitales. El trabajo en sí es específicamente para eso. De hecho, no sé si alguna vez, bueno, lo comentabas ahorita lo de los semáforos. Lo de los semáforos tiene que ver exclusivamente con la capacidad de los hospitales. Recordando que hay colores rojo, naranja, amarillo y verde. Específicamente en el rojo es más del 65% de la capacidad del hospital acaparada. El naranja sería el 65%, pero a la baja en 2 semanas. El amarillo, 50% con tendencia a la baja, y el verde, una tendencia menor del 50% en un mes a la baja. Entonces, hasta que pase un mes con una capacidad de los hospitalaria del 50% y transcurre un mes con esa baja, vamos a tener un semáforo en verde. ¿Y por qué estamos hablando del semáforo en verde aquí en las cuestiones de las instituciones educativas? Porque nos van a permitir volver a reactivar las instituciones educativas hasta que el semáforo esté en verde. Es por eso que va a estar en verde o vamos a seguir conviviendo con esta epidemia, vamos a ponerlo así,
hasta que tengamos un antiviral. Y eso, estamos hablando de que si empiezan a tener pruebas, estamos hablando de mínimo un año de pruebas, entonces de septiembre del 2021 aproximadamente que tengamos ya un antiviral y podamos manejar las cosas como una influenza o como algún otro virus que hayamos tenido y poder convivir sin necesidad de equipo de protección personal, ¿no? Y la distancia, la sana distancia, como lo hemos estado viniendo haciendo y como hemos escuchado mucho, ¿no? Perdón, Eduardo, que te interrumpa. Me comentan aquí que se escucha muy bajo el sonido de tu micrófono. No sé si lo puedas subir un poquito el volumen ahí, por favor. Bueno, ¿me escucho mejor? Creo que ahora sí un poquito mejor. O hablo más fuerte, yo creo. Yo creo que sí, aparte, ¿no? Entonces, Sí, ya perdimos práctica, yo creo. ya perdimos práctica de no tener los cursos en vivo, ¿no? En presencial, sí. Comentabas tú entonces que el semáforo implica, estamos hablando de un porcentaje de ocupación, hablando de camas que están disponibles o no en un hospital, y mencionabas que cuando está el semáforo en rojo, se manejaba, creo, según entendí, un 75%, algo así. 6,5% y con 6,5%. tendencia a la alta. Ajá, 65% con tendencia a la alta, rojo. 65% con tendencia a la baja, naranja. 50% con tendencia a la baja por 2 semanas, amarillo. Y 50% con tendencia a la baja por un mes, verde. Ok, perfecto. Entonces, para entender, porque muchas veces nos hablan del semáforo, pero no entendemos, pues, ¿no? Entendemos que nomás, en el caso que yo lo leía en un documento que nos hicieron llegar por parte de la Secretaría de Educación Pública, decía, mientras estés en este semáforo, algunas actividades esenciales podrán regresar a laborar. Yo les compartí a los maestros que únicamente lo que es la educación va a ser de las últimas o va a ser la última actividad Es la que va última. a poder regresar, ¿no? Va a poder regresar porque implica mucha movilidad de alumnos, de maestros, implica mover toda la ciudad prácticamente, ¿no? Entonces, eso es algo muy importante. ¿Qué situaciones se prevén, Eduardo, para cuando haya un regreso por parte de los maestros y por parte de los alumnos? ¿Qué situaciones se prevén que, independientemente si la institución es pública o es privada, son situaciones que van a permanecer ya y que vamos a tener que trabajar junto con ellas? Cuando tú me decías que trabajáramos en 5 puntos clave, yo trabajé en ellos, entonces te lo digo rapidito para irlos abordando. El Sí, primero perfecto. se va a llamar Prepara tu inmueble. El segundo Prepárate. se llama Prevención del contagio. El tercero, Establece tu protocolo. El cuarto, Involucra a padres de familia. Y el quinto, no te olvides del diagnóstico de riesgo. Hablando del Prepara tu inmueble, hay que tener muy claro que no vamos a tener una normalidad, que ahora le llaman la nueva normalidad. Y en lo de la nueva normalidad vamos a tener que tener dividido el ingreso y el egreso de los alumnos. Entonces, por la misma puerta en la cual ingresan, no debe de ser la misma puerta por la cual salen. Si la institución no tiene la capacidad para tener una salida y una entrada diferente, tendrán que dividir con alguna valla o alguna cuestión física el ingreso y el egreso de los alumnos. Es el primer punto. Por eso es importante preparar tu inmueble antes de que pues, abra. Tener el primer punto, el ingreso y el egreso independientes, ¿no? Otra cosa que debemos de tener en cuenta es que cada vez que ingrese una persona a ese inmueble, tendrá que tener sanitizado el calzado. Existen muchas opciones para sanitizar los calzados. No sé si alguna vez han entrado en una empresa maquiladora, siempre hay como una alfombrita con agua, ¿no? Eso es para sanitizar el calzado. Hay otros tipos, ¿no? Igual, si vemos después otra futura intervención, les podría pasar una lista de cuáles existen. El control de la temperatura también va a ser muy importante en ese ingreso. ¿Okay? Es uno de los principales síntomas del COVID o del coronavirus es la temperatura alta. Y el dispensador sanitizante para las manos. Eso hay que irnos preparando con eso, porque además de esto, de las cuestiones de insumos, los inmuebles, los muebles deben de estar separados por lo menos 1.5 metros. Es decir,
ya no podemos tener a los bancos pegados unos con otros, deben de estar separados los niños por lo menos 1.5 metros. Eso en el punto de preparar tu inmueble, ¿no? Si quieres, hacemos un alto ahí para repasar un poquito lo que mencionaste. Primero, Sí. Todas las escuelas van a tener un acceso a la escuela, pero ese mismo acceso no va a ser por donde puedan salir los alumnos. Se va a tener que buscar una segunda apertura de la escuela para que puedan salir. Entramos por un lado y salimos por otro. Este es el primer punto que menciono que va a tener que manejar ya como un protocolo. Segundo, todos los alumnos tienen que manejar su calzado, ponerlo a la entrada, me imagino yo, en un tapete esos que son especiales donde tienen que pisar ahí para sanitizar lo que es su calzado y poder introducirse a la escuela. ¿Ok? Sí, Esa sería la segunda. Puede ser en forma de tapete o con un atomizador cuando vayan a entrar, puedes hacerlo. Que levante la pierna el niño y atomizarle el calzado y el otro también, ¿no? La idea es que entre el calzado sanitizado, ¿no? Ok. Entonces, esa es la segunda opción. Y la otra opción es de que los mesabancos van a estar separados a 1,5 metros, ¿no? Van a estar separados a 1,5 metros los mesabancos porque es una situación que obviamente debe estar ahí. En algunas escuelas y algunos videos que he visto de China, vemos que hay unas barras de transparentes, no sé si de cristal o de acrílico, que separan a cada uno de los mesabancos. No sé si aquí sea necesario o hacia allá vaya la tendencia, ¿no? Mira, aquí obviamente en diferentes partes del mundo se manejan diferente y tienen diferentes poderes adquisitivos. Aquí hasta el momento lo que están recomendando solamente es la sana distancia. Lo importante de esto es que va a estar actualizándose. Probablemente en 2 semanas más tengamos añadir algún otro punto y así posteriormente hasta llegar al final. La idea es que las instituciones educativas van a ser las últimas que abran, por lo tanto ya el protocolo va a estar muy avanzado en otras empresas. Y la idea es, si pudiéramos tener a todos los niños separados, uno de otro siempre, pues sería lo ideal. Alguna vez comentaba en las guarderías que si yo tuviera una guardería, dejar a todos los niños en cubículos blancos, uno separado del otro, pero pues no, la cuestión pedagógica pues no nos diera, ¿no? No podemos irnos al extremo como tal. A nosotros nos encanta irnos al extremo. En cuestiones de seguridad, mientras más te vayas o más exageres, mejor. Pero entendemos que no en todas las casos puede ser así. Entonces, por lo tanto, separando los bancos va a ser una de las principales medidas, por lo pronto. Otra cosa importante es que ya lo pueden ir haciendo, ¿eh? O sea, ya pueden ustedes aperturar su inmueble siempre y cuando no lo abran al público y pueden ir haciendo estas mejoras sin problema. Quiere decir que las instituciones, las escuelas pueden irse preparando en un momento dado, aparte de la sanitización y limpieza, en ir viendo la logística de cómo van a separar esos bancos, ¿no? Esos mesabancos de 1,5 metros. Aquí entran muchas situaciones, Eduardo, porque en escuelas particulares, pues tal vez no sea tan complejo esa situación, pero en escuelas públicas, donde tenemos en algunos lugares hacinamiento de alumnos, porque las aulas no son muy grandes, pues vamos a tener que buscar un esquema que la verdad yo, como decía, la Secretaría de Educación tiene un gran reto en esta situación de cómo vamos a normalizar o regularizar esa situación, pero bueno, por lo pronto tiene que haber 1,5 metros de separación. Me preguntaban aquí, Pilar Gómez dice, ¿cuál es el objetivo de tener una puerta de entrada y otra de salida? ¿Cuál es el objetivo de tener una entrada y otra de salida? Porque como están sanitizando a las personas que van entrando y puede ser que tengan el virus, entonces cuando van saliendo, esos que no tienen el virus pueden contraerlo. Entonces la idea es que en la puerta de entrada haya ese protocolo de sanitización y en la salida también. Siempre es importante no mezclarlos. ¿Por qué? Porque si, por ejemplo, ya sanitizamos al de la entrada, ingresó, tuvo sus actividades diarias, y luego sale, ya salió sanitizado, en teoría no va con ningún tipo de virus de nuestra escuela, y tiene contacto con uno que viene de fuera y lo trae, pues no sirvió de nada nuestro protocolo. Por eso es separar a los de ingreso con los de egreso. No sé si Esto me lleva a pensar, perdón Eduardo, esto me lleva a pensar que aparte de poner la indicación de por dónde van a entrar y dónde van a salir, van a tener que haber alguna señalización para indicarle cuál va a ser la ruta de evacuación y todo eso.
en Me un estaba momento. adelantando un poquito con el punto de los padres de familia, pero sí es importante que estén involucrados los padres de familia y que previamente ya tengan establecido cuál va a ser el ingreso y el egreso de los alumnos. No lo veo complicado para ese punto. Lo que veo complicado es para aquellos inmuebles que no tienen la capacidad de tener una entrada y una salida diferente. Ahí sí van a tener que invertir en colocar una división, ¿no? Hasta como es importante que lo comentaste, hasta el momento, porque lo que estemos diciendo aquí no es ni por mucho menos lo que va a pasar, es lo que hasta el momento se está diciendo la autoridad y lo que hasta el momento están diciendo los expertos, ¿no? Sí es importante que puede ser que aumente o disminuya. ¿De qué depende eso? De cómo se comporte, porque todavía hay mucha incertidumbre con este nuevo virus. Sí, es muy importante eso que aclaras, Eduardo. La información que se está brindando ahorita es lo que hasta, como bien dices tú, hasta el momento se está generando. Puede cambiar, puede que algunas cosas sean un poquito más restrictivas, por decirlo de alguna manera, y puede que otras no, puede que otras se queden. Te voy leyendo algunos comentarios porque es Sí. importante que podamos comentar con el público que nos está viendo. Dice Penélope, puntos muy interesantes, ojalá en el caso de las escuelas todas tengan el equipamiento necesario para poder cumplir con esa reglamentación. Estamos hablando de pues, que se va a requerir cierto equipamiento. Dice, ¿se refiere a la escuela sobre la entrada sea distinta a la salida? Sí, efectivamente, la entrada sea distinta a la salida y como bien lo comentaba Eduardo ahorita, pues que hay que buscar un esquema de cómo se puede manejar. Dice Alma, en preescolar los niños se sientan juntos en mesitas. Yo creo que ahí va a tener que cambiar, sí, yo he visto preescolares que los niños están todos juntos, 4 o 5, unas mesitas, porque la dinámica así era antes y de hecho la convivencia en el caso de los niños en preescolar requiere del trabajo de colaborativo con otros compañeros porque forma parte de la maduración que va a tener en su cerebro y forma parte también del grado de madurez que va a tener el niño. Entonces, pero ahorita veía yo, y te comento algunas cosas que he visto, ¿no? Veía yo que les ponían como un chaleco a los niños y alrededor había una rueda, tipo hula hula, esos anteriores, para marcar una distancia y la convivencia. Y he visto también en algunos videos que hay unos cuadros donde delimitan, y eso se me hizo muy, muy impactante, porque delimitan al niño, puedes jugar nomás en este cuadro, y luego hay otro 1.5 metros de distancia y luego otro cuadro, y así se van, ¿no? Pero esa es la convivencia al exterior. Ahora, dentro de la escuela, pues esos lugares, como mencionas tú, ya no van a poder, ya no poder existir, ¿no? Van a tener que tener un grado de separación, pues, ¿no? Es muy complicado. O sea, yo jamás van a escuchar de mí en estos momentos decir que va a ser fácil para ustedes. De hecho, los que alguna vez han tenido capacitación conmigo, les he dicho a los preescolares o guarderías que es el lugar más difícil para trabajar, porque aparte de todo trabajan con niños y es muy complicado trabajar con niños. Y aparte de todo trabajan con niños que no son de ellos. Entonces va a ser muy complicado. Sí, va a tener que todas las dinámicas de interacción con el niño, la estimulación temprana y todo lo que ustedes son expertas, sí va a tener que cambiar. Hasta el momento es 1.5 metros separados todos, y para aquellas actividades que no pueden estar separados 1.5 metros, utilizar equipo de protección personal. Estamos hablando de cubrebocas y estamos hablando de protección ocular o facial en caso, o sea, goggles o lentes o la careta completa, cubrebocas y la careta completa. Sí, imagínense un niño de 4 años, 5 años, con eso sí va a ser muy impactante, o sea, tenerlos a todos así, pero hasta el momento así va a ser. O sea, las autoridades nos van a decir sí o sí cubrebocas y protección ocular o facial, sí o sí, hasta el momento, como te digo. Me ha dado la tarea de tener mucha mesura en esto, de no hablar nada, de que no se haya consultado previamente, y la consulta es sí, o sea, cuando abran, van a abrir con cubrebocas cuando entren al lugar, van a llegar con su cubrebocas de casa, lo van a tirar, se va a sanitizar el calzado, se van a sanitizar las manos, se va a checar la temperatura, ya que se haga todo ese procedimiento y no salga ninguna dato que pueda arrojar que tenga el virus. Se va a colocar otro cubrebocas, protección ocular y a tener clases, ¿no? Obviamente las actividades físicas, si a mí me preguntan cómo le van a hacer, más bien tendríamos que juntarnos todos a verificar cómo le podemos hacer, porque pues la certeza no la tengo yo y es algo muy complicado, ¿no? La idea es que ustedes tengan
puntos claves y posteriormente se trabaje para ver en qué manera podemos hacer un juego en el cual se puedan divertir o inventar un nuevo deporte, porque pues los niños juegan básquetbol y fútbol y no creo que se vaya a poder en estos casos, a menos de que tengan una protección como tal, ¿no? Aquí comenta Karina Mendívil, dice, se refiere cuando hay dos turnos, uno va saliendo y otro va entrando, pero si hay un solo turno en el colegio, todos entran una hora. Por ejemplo, en el caso de secundarias, hay secundarias que son de dos turnos. Así es. Entonces, yo pienso, y dime si es correcto, independientemente del turno, si es doble turno o es un solo turno, lo que sí es obligado es una sola entrada y una Una salida sola salida. distinta. Una sola salida, independientemente del turno, ¿no? Y ahorita mencionaste algo muy importante. Estamos hablando ya de cubrebocas para los niños, para los adolescentes, para los jóvenes. Estamos hablando de careta protectora, de esas transparentes que van a tener que usar también. Y al llegar se les va a tener que quitar su cubreboca y se les va a tener que dotar de otro cubreboca. Quiere decir que la escuela ya debe contar con sus cubrebocas y Sí, eso me va a pensar a que la persona que va a entregar el cubreboca en la escuela, pues también tiene que tener otro protocolo ahí para cómo lo van a resguardar, cómo lo van a entregar, en qué cómo parte se se va. coloca, cómo se quita el cubrebocas, que también es importante. Eh, Otra cosa que he visto mucho, que es ya el segundo punto en la prevención del contagio, ya estamos en el segundo punto, hablando específicamente de esto, de la protección ocular y el cubrebocas siempre. Los guantes, o sea, he visto mucha gente con guantes en el supermercado y así que es importante recordar que los guantes, no por ponerte guantes ya estás inmune al virus. De hecho, a veces es una falsa protección, porque se ponen los guantes, agarran el carrito, agarran cualquier cosa y después se tocan la cara. Entonces, sí es bueno tener guantes, siempre y cuando el guante te lo estés quitando cada 5 o 10 minutos, ¿no? O sea, y utilizar otros guantes, como si estuvieras lavándote las manos cada vez que utilizas los guantes. Pero si utilizan unos guantes y los traen todo el día, pues no funciona para nada. Por eso no va a ser tan requerido traer guantes como tal, a menos de que se los estén quitando cada vez que hacen contacto con una superficie que probablemente tenga el virus, quitárselos de una manera correcta y ponerse otros guantes. Pero sí, o sea, anticipándonos a esto, sí, todos vamos a tener que tener cubrebocas y protección ocular o facial. Recordando que el virus entra por nariz, ojos y boca. Fíjate que este es un punto muy importante que lo aclares porque el secretario de Educación Pública a nivel nacional ha comentado que en el tema de cubrebocas todavía no ha definido una postura como tal. Él dice que está esperando que los expertos, en este caso el Consejo General de Salud a nivel nacional, se ponga de acuerdo para definir si se va a llevar a cubreboca o no. Y también he leído muchas situaciones de que no es conveniente hacer ejercicio, por ejemplo, con cubreboca, porque puedes generar un colapso en tus vías respiratorias, que el cubreboca tiene una vigencia también, porque la misma sudoración o el aliento genera humedad y ahí atrapa los virus. O sea, son cosas ya obligadas que tenemos que conocer nosotros. De hecho, el secretario comentó que va a haber una nueva materia en educación básica que tiene que ver con los cuidados saludables y la vida saludable que debemos de llevar. Es una materia que ya va a empezar a impartirse próximamente en el siguiente ciclo escolar y es entendible toda esta parte, ¿no? Nos comentan aquí, nos pregunta Isidro, ¿los túneles sanitizantes son viables en las entradas? Ya ves que en algunas ciudades han puesto túneles de ese tipo. De hecho, los pusieron porque eran viables y la autoridad federal dio un comunicado en donde no eran viables, en donde aumentan la posibilidad, en vez de disminuir, aumentan la posibilidad de contraer el virus, ya que tendrían que, cada vez que pase una persona por ahí, sanitizarlo completamente para evitar el contagio, cosa que no se hace. ¿Me explico? Es decir, yo paso por el túnel, yo ya quedé en teoría sanitizado, pero si viene alguien atrás de mí, tendrían que apagar el túnel o algo así y volverlo a desinfectar para volverlo a prender, por decirlo de alguna forma. No es que no sea recomendable, a lo que voy es que las autoridades competentes hasta el momento han dicho que no es recomendable utilizar túneles. He visto que fabrican unos túneles que automáticamente te sanitizan, ¿va? La idea sería verificar qué tipo de túnel es y cuál es su funcionamiento. Porque si estamos hablando de un túnel que no genera automáticamente un sanitizante por medio de un rocío como
un vapor, vamos a ponerlo así, automático, pues no sería viable. Si no nada más es un pedazo de plástico en el cual pasa, ¿no? Hay que verificar qué tipo de túnel. Hay que ver, o sea, hay que ver ciertos túneles que puedan cubrir con todas las características y analizarlo y ver su viabilidad. No se trata nomás de poner los túneles, porque sí es cierto, he visto yo No, túneles de todo tipo, ¿no? sí, claro, no, porque luego nos llevamos la mala información de, ya con el túnel ya lo hicimos. Y no necesariamente. Si el túnel no tiene ese sistema automático para sanitizar, pues entonces no sirve de nada. Al contrario, aumenta la posibilidad de contraer contagio. Fíjate bien las preguntas que nos están haciendo, Eduardo, y se está centrando mucho sobre todo, y es entendible, los niños, hablando de lactantes, hablando de preescolar, hablando de maternar, dice César, en el caso de las guarderías y estancias infantiles, ¿qué trato seguirá dadas las nuevas restricciones y medidas? Y luego comenta Luz Adriana Fuentes, dice, ¿y cómo se logrará esto en preescolar? Si los niños de 3 años no soportan ni el suéter, ¿cómo lograrán tener puesto un cubreboca? Y te digo, es Complicadísimo. entendible en los niños porque los niños son inquietos, ¿no? Habrá niños que sí se dejarán el cubreboca, habrá otros niños que no, pero ya hablando de primaria, pues todavía podemos hacer conciencia con los niños y con los padres de familia, pero en la edad maternal, yo creo que ahí sí, aparte de que el docente, en este caso la persona que está a cargo de una guardería, tenga, como dices tú, su cubreboca, tenga su careta para cubrirse los ojos y todo eso, y que el área esté sanitizada y debidamente, pues va a ser complejo, ¿no? Yo no Muy imagino, complejo. por ejemplo, preguntaban ahorita que si se podía poner en las mesitas a la mitad, lo que te decía yo, pues no, una de esas de cristal o Acrílico. de acrílico, pues a lo mejor se puede poner, pero de repente un niño se puede brincar y querer platicar con el niño enseguida y se mueve, ¿no? Una cosa importante que no deben, que mencioné al principio, y recordándoles eso, es no podemos luchar contra el virus. Esta parte es importante. Las medidas no son para que no te vaya a pegar nunca. Las medidas son para prolongar y que no se saturen los hospitales. Para eso son las medidas, porque de una u otra forma, tarde o temprano, vamos a contraer el virus, vamos a tener contacto con este virus. Por lo tanto, en su momento, a lo mejor estamos hablando en septiembre de este año, octubre de este año, ya tenemos otro tipo de medidas, o a lo mejor ya hay otro tipo de medidas que podemos hacer con los niños de preescolar, que en teoría deberían de ser los últimos en los cuales regresen actividades. Digo los últimos porque no se sabe, tal vez, y te voy a dar un panorama muy negativo para mí, entramos el 1 de junio, van a ingresar ya actividades las maquiladoras y pues la gente no va a saber dónde dejar a sus niños, entonces la autoridad va a decir ya abran las guarderías y va a meter ya va a abrir las guarderías en este caso y pues imagínate ese escenario, ¿no? En el cual pues tengamos tanto movimiento de personas y que tengamos muchos infectados. La idea es prolongar ese tiempo y que la capacidad de los hospitales no se vea rebasada. Fíjate que en un punto muy importante que ahorita no lo tenía yo considerado, como las guarderías, a todo aquellas industrias maquiladoras que van a regresar, como dices tú, ¿no? Y dónde van a dejar a sus hijos, pues, ¿no? Que Sí, tienen que, el Seguro Social sé que ha emitido ya unos lineamientos a nivel federal que constantemente está actualizando. Hay varias versiones que tú mismo me has compartido y has analizado todo eso y por eso pues comentas esta situación. Hablando del segundo punto que mencionabas ahorita, primero fue pues el preparar, ¿no? El preparar el espacio donde vamos a regresar. El segundo punto, si mal no recuerdo, era el equipamiento. sí, estamos hablando de la prevención al contagio, ¿no? O sea, Ajá. verificar que tengan su equipo de protección personal, hablando de cubrebocas y protección ocular o una careta facial, una barrera. Hay que verificar siempre los síntomas comunes, los repetimos, cosa que ya se ha repetido mucho, pero no está de más, ¿no? Acuérdense los normales, fiebre, tos seca y cansancio, y algunos otros que no son tan normales, la molestia o dolor, el dolor de garganta, la diarrea, conjuntivitis, dolor de cabeza, pérdida del sentido, y ya, pues ya los que además ya son graves y que tienes que ir inmediatamente al hospital, porque es otro punto en el cual escuchamos, voy o no voy al hospital, ¿no? No vayas al hospital a menos que tengas
dolor opresivo en el pecho, dificultad para respirar, este tipo de síntomas y tienen que ir al hospital, ¿no? Eso es importante. Otra pregunta que también me han hecho es, nos dedicamos a la atención prehospitalaria. Tengo una persona que tiene un paro cardiorrespiratorio, lo llevo o no llevo al hospital porque pues, está el COVID, me dicen, no, pues sí, pero independientemente de que está el COVID va a morir por eso, entonces sí, llévalo al hospital. Los hospitales tienen separado el área en el cual atienden personas con COVID al área normal o de atención normal de una persona. No, la vida tiene que seguir o tratar de embonar la vida cotidiana con el virus, recordando que siempre hemos convivido con virus, ¿no? La diferencia es que no tenemos una vacuna o un antiviral para este nuevo virus. Efectivamente, y aquí dice Dora Ortiz una pregunta que nos está haciendo, dice, me pregunto, ¿qué mamá o papá estará dispuesto a enviar a sus hijos a este tipo de escuelas, pues ponerlos a un nivel alto de estrés? Esto bajará su sistema inmunológico y serán más susceptibles a enfermarse. ¿Han pensado en formalizar el homeschool? Así como home office, pues el homeschool creo que pudiera ser una opción viable hasta cierta edad, en un momento dado, ¿no? Pero ahí vendría también la preparación para el padre de familia, vendría toda una estrategia para que el padre de familia pudiera ser, por ejemplo, como en Inglaterra. En Inglaterra te pagan a ti, en Londres específicamente te pagan si tú educas a tus hijos, si tienes que nomás hacer que cumplan con ciertos exámenes y el gobierno te paga por dar la educación en casa. Pudiera ser, no es una situación descabellada que en alumnos en pequeños se pudiera manejar, pero... Ahí sí, como tal, en ese punto, los expertos son ustedes, ¿no? Esa parte, si es viable o no viable la educación en casa o no, ahí sí ya creo que ustedes como expertos en pedagogía podrían decir sí o no. A nosotros no, esa pregunta no es para mí. Sí, fíjate que aquí Pilar Gómez comenta algo muy interesante. En algunas instituciones, algunas empresas dicen que no deben deber presentarse los que son diabéticos o hipertensos o los que están en cierto esquema de vulnerabilidad, por ejemplo, ¿no? Pero así como hay adultos que son diabéticos e hipertensos, también hay alumnos jóvenes que pueden ser, que son diabéticos y que son hipertensos. Entonces, el secretario nos dice, van a entregar un papelito a la escuela, los papás van a elaborar un papel donde van a decir que efectivamente el primer filtro es en la casa y que ese papel pues va a garantizar que cuando menos no tuvo temperatura, no tiene los síntomas más comunes que puedan presentarse para lo que es el coronavirus. Y ese papelito pues es el primer filtro, ¿no? Entonces el niño lo va a entregar, o el joven lo va a entregar a la entrada de la escuela, como un primer filtro. El segundo filtro pues ya viene ahí en la escuela. Esto nos obliga a nosotros como maestros también a capacitarnos, pues, ¿no? En todo el protocolo que mencionas, ¿no? Que creo que es parte del tercer punto que mencionas ahí en los 5 que estuvimos Sí, platicando. en el establece tu protocolo sí es importante capacitarnos. Por la pregunta que decía qué pasa con los niños diabéticos e hipertensos, pues son del grupo de vulnerabilidad para este nuevo virus. Por lo tanto, sí habría que ver qué pasa con estos niños y no llevarlos mientras esté el foco rojo o estemos sin una vacuna como tal o sin un antiviral, sí sería exponerlos de más. Otro dato interesante que se ha dado en México es la tasa de mortalidad es mayor a las de otros países, porque es proporcional a la obesidad y a las personas con hipertensión. Entonces, como en México tenemos una gran cantidad de personas diabéticas y hipertensas, pues tenemos más mortalidad aquí en México. Se está hablando ahorita que es alrededor del 20%. Entonces, de cada 10 personas que contraen COVID, 2 mueren. Entonces, sí es alto el porcentaje ahorita, ¿no? Sí, sí, es muy alto. Nos preguntan, digo, son preguntas hay mucha inquietud, pues son preguntas muy específicas, pero me dice Isidro, medidas para los recreos, pues yo creo que yo pienso como en primaria y en secundaria no se usa, pero va a tener que ser algo similar, que haya un rol de guardias y los mismos maestros estemos pendientes de que se dé una sana distancia a los alumnos. Digo, va a ser complejo si tú quieres, ¿no? Pero Súper. pero sí vamos a tener que establecer, yo creo, un rol de guardias. En primaria ya lo existe, pero en secundaria va a tener que hacer algo similar, porque en secundaria hay unas figuras que se llaman prefectos, que son los que pudieran apoyar, pero igual
estoy hablando de que hay escuelas con más de 1000 alumnos, entonces los maestros van a tener que entrar a hacer ese rol de guardias y vigilar que haya esa sana distancia. Esto lo lleva a modificar el reglamento de interior de los alumnos, de la convivencia, las sanciones que se pueden dar en un momento dado de que no se cumpla con las medidas sanitarias que el gobierno o la escuela imponga y todo eso. En el caso de las escuelas particulares, que pueden tener alguna posibilidad de equipamiento en sus instituciones y todo eso, ¿qué recomendaciones pudieras dar a las escuelas particulares en lo específico que podemos decir que ellos sí pueden llegar un poquito más allá en equipamiento, en protocolos? No sé si sea importante que haya una persona que esté certificada, por decir algo. Sí, o sea, lo ideal aquí es para todos, independientemente que sean particulares o no particulares, eso es importante. También entiendo el poder adquisitivo de diferentes instituciones, pero va a ser muy clara la indicación. Es los cubrebocas, esa parte es importante, o sea, van a tener que ir adquiriendo cubrebocas sí o sí, las barreras faciales también las van a tener que ir adquiriendo sí o sí, el sanitizante lo van a tener que ir adquiriendo sí o sí. Si ya nos vamos a poner más extremos y vamos a colocar divisiones de acrílico en cada uno de los mesabancos, si lo creen viable también, o pueden ir haciendo también, pero es adelantarnos un poco más a eso. Ahorita lo que sí tienen que ir viendo es la sana distancia entre los bancos, 1.5 metros, y los insumos que van a necesitar. Sanitizante, cubrebocas y barreras faciales. Hablando si nos colocamos lentes, es importante que el lente debe estar sellado, entonces más bien sería un gogle más o menos o la barra facial, ¿no? Para aquellas instituciones privadas que tienen el poder adquisitivo y los puedan ir adquiriendo de una vez. Hablando específicamente del recreo, si me preguntas a mí, como yo soy extremista, les diría no hay recreo. pero, pero imagínate, bueno, ya lo dije, imagino, no sé qué me van a poner ahí en los comentarios, pero, pero sí, olviden el recreo por lo pronto, o sea, mientras menos contacto haya sin que haya una protección entre las personas, mejor. Hablando de las instituciones de primaria, secundaria, por arriba, ¿no? Ya hablando del preescolar, pues viven los niños pues en una convivencia siempre, ¿no? En una estimulación siempre. A los niños sí habrá que de primaria y secundaria enfocarlos a lo que van a la escuela, que es aprender los puntos y sí olvidarnos del recreo. En mi muy particular punto de vista, esa parte es importante aclararla porque no hay ninguna autoridad que haya dicho eso, ¿no? De no hay recreo, ¿no? Por ejemplo, con la pregunta que había. Sí, sí, entendemos la postura tuya que sobre todo Sí. desde una persona que está preocupada siempre y tú como experto en manejar, por ejemplo, los mecanismos de ruta de evacuación y todo este tipo de cosas que son muy puntuales y muy específicas y que tanto todas las escuelas deben de tener su manual de protección civil y como lo establecen. Y de seguro ese manual va a sufrir modificaciones a raíz de toda esta situación. Sí. De hecho, es uno de los últimos puntos, es el último punto. El cuarto punto es involucrar a los padres de familia para no saltárnoslos. Es importante involucrar a aquellos padres de familia en el protocolo de entrada y de salida en casa. No sirve de nada que tengamos 100% el protocolo en la escuela si en casa no se sigue. Si el padre de familia no tiene cuidado cuando ingresa y sale de su casa. ¿A qué voy? Si tú como padre de familia ingresas y no te quitas tu calzado, yo soy extremista, yo me quito todo. Entonces, no, te desvistes, te metes a bañar y entonces sí los saludo, los abrazo, los beso y hacemos todo lo que quieran hacer. Pero sí es importante que cada vez que entres y salgas de tu casa tengas una manera de actuar correcta. Y otra cosa, que digas o no digas que existe o no existe el virus, no lo elimina. Entonces hay mucha gente que piensa que no existe, que no es real, que son cuestiones que no existen. La verdad es que sí existe. Los que estamos más en este lado, en la cuestión de atención hospitalaria, nos damos cuenta porque hay personas cercanas a nosotros que que ya adquirieron el virus. Algunos están graves, otros no, son asintomáticos, etcétera. Entonces el virus sí existe y aunque tú digas que no, como padre de familia, o lo niegues, que es el principal mecanismo de defensa que tenemos como ser humano, no, es mentira, lo niego y no existe. Independientemente que tú digas eso, no te cuesta nada a ti seguir los protocolos. Entonces, cada vez que ingreses y salgas de tu casa, aunque no exista, hazlo. Lávate las manos, no te toques la cara, no te toques la boca, independientemente que tú creas o no creas que exista. Esa parte es importante para los padres de familia. Y hay que tomar las medidas de prevención en el hogar. ¿Cuáles son las medidas de prevención en el hogar?
cada vez que estornudes, el estornudo de etiqueta, con el codo, ya lo sabemos, lavarse las manos, trocarse lo menos la nariz y la boca, los niños también, lavar los alimentos, cada vez que ingrese algo a nuestra casa, de manera lo posible sanitizarlo, con una solución de cloro al 0.5%, podemos hacerla, también les podemos pasar el dato de eso. Hay otros sanitizantes en el mercado, los pueden utilizar. Utilicen solamente sanitizantes certificados, esa parte es importante, porque no recomendamos que hagan sanitizantes caseros, por ejemplo. O sea, no todo es el Lysol tampoco, ¿no? No todo es el Lysol, por ejemplo. Y podemos hacer en casa agua con cloro, una parte de cloro con agua, y es bueno, nada más el olor es lo que molesta después, pero podemos hacerlo. Y eso hablando del cuarto punto. Y el quinto punto, que es el que no se nos debe olvidar en cuestiones de seguridad, es que independientemente que tengamos este nuevo virus, las cuestiones de seguridad anteriores siguen existiendo. Y yo me he estado dando cuenta, o nos hemos dado cuenta, que todavía hasta a estas alturas, como estamos en Sonora, sigue habiendo instituciones educativas que no tienen programa interno de protección civil, que no tienen detectores de humo en sus instalaciones, que no tienen extintores, que no tienen rutas de evacuación, que su personal no está capacitado, etcétera, 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 que aumenta el riesgo también de otro tipo de emergencias. Entonces, la idea es que tú te des cuenta en estos puntos que ahorita que está tu escuela cerrada, verifiques qué es lo que te hace falta. ¿Qué capacitación te hace falta? ¿Qué equipamiento de seguridad te hace falta? Y lo coloques. Porque yo no soy autoridad como tal, no soy el Estado ni mucho menos, pero pensando un poquito en ellos y pensando en cómo se manejan, van a empezar a punto por punto analizarles las cuestiones de ley que debemos de cubrir. Hablando específicamente de lo que nos compete en el Estado, Programa Interno de Protección Civil. Deben de tenerlo y cumplirlo al pie de la letra. ¿Por qué? Porque también hay otros lugares en el cual sí lo tengo, ahí lo tengo arrumbado, pero ahí está. Y lo saco una vez al año, lo desempolvo, le cambio 2 o 3 cositas, lo meto a Protección Civil, me lo dictaminan y va el ciclito y jamás. Y tú le preguntas a un maestro, oye, ¿y cuál es tu función en una cuestión de evacuación? No, pues yo salgo y ya. Oye, y en caso de que un niño tenga una lesión, ¿cómo le haces? No, pues es que yo me acuerdo que me dio un curso una persona, pero ya no me acuerdo. Entonces, si no le hay un seguimiento de las cuestiones de seguridad y nos estamos enfocando específicamente al virus y se nos olvida lo demás, también vamos a tener problemas. Lo mismo en casa. Recuerden que en casa también es lo mismo, o sea, tenemos que tener medidas de seguridad en casa. ¿Cuántas personas que nos están viendo ahorita tienen extintor en su casa, por ejemplo? Esa parte es importante. Veo que hay algunas preguntas ahí, no sé si las quieras colocar otra vez para contestarlas. Comentan aquí, dice, bueno, Ana Rivera dice, en preescolar lo veo complicado por la naturaleza de los niños que son inquietos, curiosos, ya lo hemos comentado que va a ser complejo. Sí, también. Sandra de Nogian, un saludo Sandra, dice, se creará una psicosis que traerá peores consecuencias. Creo que la psicosis ya está, pudiera aumentar, la psicosis en sí yo siento que ya está en uno que es consciente y que lee y que estudia y que trata de analizar cosas, hay psicosis, hay estrés, cuanto más en los pequeños que ellos no saben, ¿no? El por qué tienen que estar encerrados y por qué les tienen que ahora poner una careta y muchas cosas. Me pregunta Pilar, ¿cómo se debe limpiar la escuela al regresar a clases diariamente? Pues, híjole, yo creo que es todo un mecanismo, ¿no? Pilar Gómez. Viene el protocolo, sí, Pilar, viene en el protocolo que con gusto te podemos hacer llegar sin problema, en el cual viene específicamente cuántas partes de cloro y cuántas partes de agua debes utilizar para trapear, para desinfectar barandales, para desinfectar. Pero sí, es diario, debe de ser diario, o muy regularmente en el día, no nada más una vez al día. Debemos de tener, si tenemos una persona de intendencia en ese lugar, a lo mejor tenemos que contratar a otra persona de intendencia y estar sanitizando el lugar, que es lo más importante. Aquí vienen muchas situaciones, Eduardo. Digo, algunas las podrás dimensionar tú y otras no, pero ahorita que estoy leyendo la pregunta lo voy a poner aquí de Ivette. Dice,
Problemas con tiroides, obesidad también son más susceptibles. ¿Qué va a pasar si regularmente los maestros tenemos ese problema? Como, como te Los decía, maestros, en México, no, no nada más los maestros, en México tenemos muy alto el porcentaje de personas con obesidad, hipertensión, diabetes, ese tipo de cuestiones en el ser humano, ¿no? O sea, tenemos un porcentaje muy alto y claro que sí, o sea, somos más susceptibles a tener problemáticas por el COVID o tener COVID después del coronavirus. dice Marisela Rubio, nos comenta, dice, ¿qué imaginar con todos estos materiales preventivos que se debe de tener las escuelas? Ahora con los nuevos protocolos, es todo un caos. ¿Hasta dónde intervienen las autoridades con su participación? Bueno, de entrada las autoridades pues están obligados a capacitarnos, a definir, cuando menos brindar la certeza en el protocolo que vamos a seguir, hacia dónde vamos a dirigirnos. En su momento vamos a tener el conocimiento si nos van a equipar o si va a ser con recursos propios de la escuela, en el caso de las escuelas públicas, ¿no? Si va a ser con recursos propios de la escuela, como se van a comprar ese gel, ese sanitizante, todo eso, y esos protocolos que vamos a tener que nosotros trabajar. Y aquí comenta Bertalicia, dice, el punto muy importante de los lineamientos de protección civil, por lo que el Estado debe dar a los planteles el material necesario desde el ciclo escolar 2019-2020. Se hizo una solicitud a la SEC, hasta el momento no dan respuesta a nuestras peticiones. Pues hay que entender que son muchísimas las escuelas, digo, no estoy justificando No para... entendí, no entendí esa parte, no, no entendí la pregunta. ¿Qué dijo? Bertalicia comenta que el punto muy importante de los lineamientos de protección civil, o sea, resalta lo que es protección civil, ¿no? Por lo que el Estado debe de dar a los planteles educativos el material necesario. Desde el ciclo escolar en este actual, se hizo una solicitud a la SEC, hasta este momento no han dado respuesta a nuestras peticiones, pues habría que ver qué peticiones son, si fue específicamente sobre que los dotaran de material para limpieza o no sé exactamente a Yo qué creo que se refiere a equipamiento de seguridad, de extintores, de señalamientos, detectores de humo. No sé si sea por ahí. puede ser, Eh, ¿no? Agraciado, desgraciadamente, les voy a decir algo muy claro que a lo mejor me meto en una bronca, pero ya sí soy yo. La responsabilidad de la escuela es de ustedes. Entonces, yo sé que las escuelas públicas dependen de una autoridad, pero con una de las nuevas leyes, la ley 5 de junio, que tenemos una experta, Miriam, la maestra Miriam, en esa ley, te obliga a ti, maestro, a tener la seguridad del niño, independientemente de la autoridad. Entonces, te obliga a ti, con tus recursos, capacitarte y equiparte. Entonces, esa parte es delicada. Yo sé que se tiene que manejar de diferente manera, pero así estamos ahorita. Entonces, la responsabilidad del niño contigo, maestro, es absoluta. Quiere decir que ese niño está bajo tu responsabilidad total. Por lo tanto, tú tienes que estar capacitado y equipado. ¿A qué voy? Si, por ejemplo, tienes un conato de incendio, un fuego incipiente dentro de tu salón de clases, es tu obligación legal tener equipamiento para poderlo mitigar y capacitación para poderlo mitigar. ¿Cuál va a ser la herramienta para cuál te capacites? No, esa sí la dejan muy abierta, pero es tu responsabilidad. Va. Feo, pero así está. Esto requiere todo un tema. Nosotros Sí. en Educación en Movimiento hemos invitado a la consultoría de Eduardo y a Eduardo propiamente para que nos apoye en conjunto con nuestro staff, que ahorita mencionabas a la maestra Miriam, que es alguien que conoce perfectamente la ley 5 de junio y en la cual hemos dado capacitaciones en algunas CENDIs y estancias infantiles a través de ella y obviamente como parte de nuestro respaldo como equipo. Y ahora Eduardo López recientemente que se integra también al staff de Educación en Movimiento y que estamos haciendo alianza, porque Eduardo, yo le decía a Eduardo, necesitamos, independientemente de la capacitación que el gobierno del estado va a brindar a través de las diferentes instancias, necesitamos nosotros ir un paso adelante y poderle brindar cierta certeza en los protocolos que ahorita actualmente ya están definidos a nivel federal y los que están por salir a nivel estatal. Para eso nosotros hemos venido trabajando constantemente una capacitación que queremos impartir, que es libremente de cualquiera de tomarla y que lleva varios elementos desde los temas y sobre la cuestión de las certificaciones que se van a dar. Y uno de los puntos que nos pedían o que piden las autoridades es que se tengan muy, muy claro
la manera en cómo se van a certificar estas personas que van a trabajar en la capacitación y sobre todo el conocimiento que deben de llevar, la expertise que deben de llevar, porque no estamos hablando de un tema sencillo y fácil. No sé, Eduardo, si nos puedes platicar sobre qué elementos componen esa capacitación y hacia dónde van caminando, ¿no? Sí, nos dimos a la tarea, como bien comentas, de integrar todo lo que nos dicen las autoridades, tanto internacionales como federales como estatales, para hacer en una sola capacitación, darles herramientas a aquellas personas que la quieren tomar de las instituciones educativas y puedan tener certeza de qué es lo que van a hacer y cómo lo tienen que hacer. ¿Para qué? Para poder volver a la normalidad o a la nueva normalidad, ¿no? Y retornar a las actividades educativas. Yo sé que a veces sueno como si los estuviera regañando, pero no es regaño, es tomar la responsabilidad que nos corresponde. Si cada uno de nosotros tomamos la responsabilidad que nos corresponde, hablando específicamente como directivos de una institución educativa, y no mandando las culpas o haciendo por un lado las culpas, todo fuera diferente. Les voy a hablar específicamente de casa. ¿De quién es responsabilidad tu casa? Tu casa, ¿de quién es responsabilidad? Tuya y nada más tuya. ¿De quién son responsabilidad tus hijos? Tuyos y nada más tuyos. Entonces, el lugar más inseguro para tu familia sigue siendo tu casa, siempre y cuando no la tengas segura. No tienes extintores en tu casa, no tienes detectores de humo en tu casa no tiene las medidas de seguridad esenciales, tus hijos no tienen una certeza de cómo reaccionar en una emergencia, no tienes un plan familiar que no te cuesta a ti, que tú lo puedes hacer sin problema. Yo me comprometo a pasarles la información sin costo del plan familiar y ustedes tener la certeza de la seguridad de nuestra familia. Se oye feo y a veces me meto en broncas. Ahorita estamos en vivo, le decía yo a Joel que me da un poquito de temor porque a veces digo cosas muy delicadas en mis capacitaciones y no es por insultarnos y por ofendernos ni mucho menos, sino para que hagamos conciencia y veamos que tenemos que hacer lo que nos corresponde, no estar echando culpas a alguien. Si nosotros empezamos a nuestra responsabilidad de echarla por un lado, no vamos a llegar absolutamente a nada. Entonces, la idea es que se capaciten ustedes, que sepan cómo reaccionar, que se sientan ustedes capaces de hacer un protocolo y que lo empezamos a elaborar. Y que si después la autoridad no nos da los insumos y que si después, si soy una empresa, una escuela particular o privada, perdón, una escuela pública o privada, en la pública el gobierno no me da esos insumos, ver la manera que cómo nosotros, la sociedad, nos unimos para que esos niños estén cubiertos. Que no se nos olvide que todo esto es por ellos. Que si a mí me preguntan como padre de familia que la mejor opción es educarlos desde casa, que sea esa. Si la mejor opción ya es llevarlos a una institución educativa, que sea esa, pero que todos en conjunto lleguemos a un mismo fin, que es que ellos estén bien. De eso se trata. De un principio, cuando platicamos esto, habíamos dimensionado hasta qué punto podíamos abordar estos temas, porque sabemos que iban a ser polémicos las diferentes posturas. Habrá cosas que nos toca a nosotros gestionar, estar conscientes, hasta dónde llega nuestra responsabilidad como maestros o no. Y esto estamos hablando de un coronavirus, podemos hablar de incendios, podemos hablar de un esquema de violencia. Recordemos que antes del coronavirus hubo una situación donde una alumna en el Estado de México fue abandonada por sus papás y no pasaron a recogerla a tiempo y la recogió otra persona y acabó en una situación lamentablemente trágica. En fin, como docentes y como institución educativa estamos expuestos a muchas situaciones, ¿ok? A muchísimas situaciones. Y nos gusta o no somos responsables de ellos dentro de la institución. Aclaro esta parte. Dentro de la institución somos los responsables nosotros. Entiendo que a veces la autoridad no nos puede dar todo el equipamiento que deseamos, que esté obligado o no, no dudo que esté obligado, que nos toca hacer la gestión, nos toca hacer la gestión, pero en un punto, así como ahorita tenemos una responsabilidad si se provoca un incendio dentro del plantel educativo y nosotros no sabemos cuáles son los protocolos que tenemos que hacer y si no tuvimos equipamiento y todo eso, la responsabilidad sigue siendo de la dirección y sigue siendo también del docente. Igual, yo imagino de repente que se genere un brote de coronavirus en una escuela. ¿Y qué va a pasar con la autoridad? La autoridad va a venir a investigar. Lo primero que va a hacer va a investigar si se siguieron los protocolos. Y después va a ver si se tuvo la capacitación correcta. Y luego va a ver si se tiene el equipamiento correcto. Y la autoridad, porque esto genera una situación de que caemos en una responsabilidad, va a investigar si tuvimos
el conocimiento, si tuvimos el equipamiento, si tuvimos nos apegamos a los lineamientos que nos fueron impartidos o nos fueron dados a conocer, y de ahí va a ir deslindando y va a decir, aquí hubo una omisión, aquí hubo una omisión y sobre esta persona o estas personas que hubo una omisión recae la responsabilidad. Eso es en toda circunstancia que tiene que ver con algo crítico y donde la institución y los maestros somos los responsables. Y no quisimos manejar esto como para echarnos culpa de que si es culpa del maestro o es culpa de la autoridad por no equiparnos. Y aquí hay una cadena, aquí hay una cadena. Y hay una cadena donde cada parte del eslabón tiene su responsabilidad. Lo que nosotros como maestros debemos de hacer o como directores es cubrir lo que la ley nos exige. Y si no tenemos lo que la ley nos exige, tenemos la responsabilidad de girar un oficio a la autoridad que corresponde o a mi autoridad inmediata que corresponde, explicando los motivos por los cuales corremos cierta situación de riesgo. No significa que con eso me estoy lavando las manos y decir ya no, mi responsabilidad, pero cuando menos minimizamos y dimos aviso. Si la autoridad inmediata, quien sea, no da cumplimiento a esto, pues bueno, buscaremos otro esquema, pero cuando menos nosotros hicimos lo que nos corresponde mínimamente como directores o como docentes de una institución, ¿no? Que yo lo comento esto porque sabía yo y estaba muy consciente de que pudiera darse de que es que no me dan nada, no me dan los cursos, no me dan la capacitación, no nos equipan con lo que han de equiparnos. Estoy de acuerdo. Me ha tocado andar en muchas escuelas en todo el estado, algunas más equipadas que otras, algunas que sí tienen todo y otras que no tienen nada, ni siquiera tienen baños y no tienen ni lo más básico. Pero bueno, nos corresponde a nosotros poner, cuando menos el conocimiento, eso no podemos eximirnos, el conocimiento de nosotros mismos tratar de ir leyendo. ¿Que la autoridad me debe capacitar? Pues sí, me debe capacitar, pues, pero cuando menos nosotros debemos irnos adelantando a eso, ¿no? Sí, no es regañarlos ni mucho menos, ¿no? Entiendo las posturas diferentes y lo que puede generar lo que yo les estoy diciendo, pero lo que les estoy diciendo es así es, o sea, independientemente lo diga o no lo diga, en una cuestión, en tu institución educativa, fallece un niño y tú no tenías los protocolos necesarios, no estoy hablando de COVID, estoy hablando de otra situación, y tú no tenías el equipamiento necesario, la responsabilidad cae sobre ti, director de ese plantel. 100%. Entonces sí deben de temer, o sea, sí es algo muy complicado. O sea, si yo fuera el director de un plantel, sí me tuviera miedo, entonces vería los recursos para poder hacerlo, ya sea que haga una carta de donación que me done una empresa, como lo está Berta, lo está poniendo ahí, que nos envíen material, los invito, dice que adopte mi plantel. Claro que sí, o sea, podemos ayudarlos. Obviamente no soy yo, no tengo el dinero del mundo como para adoptar a todos los planteles. De hecho, les decía en manera de broma y no broma, si yo fuera millonario diera los cursos gratis, pero de algo tengo que comer, ¿va? Así como ustedes de algo que tienen que trabajar. Es exactamente lo mismo. Si nos unimos todos a hacer lo que nos corresponde en cada uno de los planteles, lo vamos a llegar a hacer. No es para criticarlos ni mucho menos, sino al contrario, que nos pongamos a manos a la obra y que veamos qué forma podemos ayudarnos unos a los otros, que es la idea fundamental de esto. Sí, y otro punto muy importante que aclaro yo, ¿no? Porque luego podemos caer en que decir, bueno, es que la autoridad está obligada a darnos la capacitación, la autoridad está obligada a darnos... Es correcto, pero si nosotros nos podemos adelantar y podemos generar cierta conciencia y podemos irnos preparando en la medida de lo posible, hasta donde podamos, con la información que se tiene, es preferible a estar ahorita quietos y regresar a esa nueva normalidad y empezar apenas de entrada a ver dónde limpio, con qué limpio y quién va a limpiar y por qué no y todo eso que implica muchísimas cosas, ¿no? Implica muchísimas cosas aquí. Sandra nos comenta, es una decisión muy difícil de cuándo y cómo reabrir las escuelas. Tiene que ser un protocolo en donde todos, personal educativo, padres y los alumnos estemos plenamente preparados, tomando en cuenta la salud mediante el proceso de sanitización y cuidar también la salud e higiene mental de toda la comunidad educativa. Indiscutiblemente, aquí es una responsabilidad de tres, tripartita. Está la escuela, está el gobierno, pero también están los padres de familia. Los padres de familia también deben asumir su rol y debemos de involucrarlos. Eso no los podemos dejar de lado, los padres de familia, ¿no? Somos un equipo todos, y si fallamos uno, fallamos todos. Nunca se les debe olvidar eso. Entre todos tenemos que lograr el objetivo.
Si uno de este equipo no hace su trabajo, no vamos a lograr el objetivo. Es muy complicado. Nadie dijo que fuera fácil, ¿eh? Menos para ustedes como instituciones educativas. Es muy complicado. Veo el comentario de Ana Rivera. Sí, de hecho, en la institución donde está una de mis hijas, tuvieron esa problemática y ya tenían que ir con cubrebocas los niños antes de lo de la contingencia. Entonces, los niños ya estaban, estoy hablando de niños de primero de primaria, ¿ok? Entonces ya iban con cubrebocas y fue complicado y es complicado para ellos, pero sí, tienen que adoptar esas medidas y vamos a tener que adoptar esas medidas y hay que tener que explicarles y de una manera de juego, que para esto son ustedes expertos de cómo hacerlo divertido, este tipo de educación para ellos y que ellos aprendan y que vean un juego, no sé, hay muchas formas que ustedes tienen, que son expertos en esos puntos de cómo educar a los niños y cómo darles entrenamiento a ellos que los puedan hacer de una manera divertida, ¿va? De hecho, nosotros como Educación en Movimiento y como agentes de cambio nos estamos adelantando a lo que posiblemente la misma el gobierno, la misma secretaría va a brindar una capacitación. Estamos seguros que lo va a hacer así. A todas las escuelas, cuando menos públicas, lo va a manejar. Eh, pero aún así, a la par de esto, quisimos armar esta capacitación junto con Eduardo, con su consultoría, y de hecho estamos siendo tan cuidadosos de todo lo que se va a manejar, tanto la información como los protocolos, como la manera de impartir cursos, que por ejemplo vamos a tener cuando mucho 9 espacios, ¿no, Eduardo? Porque estamos hablando de que no podemos estar más de 10 personas, incluyendo el 10º con Eduardo, que va a ser el instructor. No podemos estar más de 10 personas dentro de esa capacitación por lo mismo, a pesar de que ya tenemos definido un área amplia donde vamos a estar trabajando, ventilada, y con todas las protecciones sabidas y por haber que hemos de tener. Pues bueno, esta capacitación específica en el tema del coronavirus y para un posible regreso a clases en las escuelas va a ser de mucha importancia que lo podamos vivir de manera presencial, porque implica también no nomás el tema de sanitización, ¿no, Eduardo? No, hay un montón de temas que debemos de ver punto por punto, ¿no? Que sería imposible verlo en una hora. Bueno, ya pasamos de una hora, imposible verlo en una hora y en línea. De hecho, nos recomienda la autoridad hacerlo presencial para que quede más claro y confirmemos que en verdad tienen ese conocimiento, ¿no? Que la idea es que en verdad se lleven ese conocimiento. Pues Eduardo, te agradezco mucho. Próximamente vamos a darles a conocer esta información a cada uno de los que deseen participar en esta capacitación, en esta primera, porque estoy seguro que van a venir muchas más. El que quiera y el que tenga la posibilidad en estar en esta capacitación, con mucho gusto vamos a hacer una invitación abierta, pero máximo vamos a poder recibir a 9 personas, no podemos recibir a más, pero sí va a ser importante que podamos, aquellas instituciones que deseen irse adelantando a cómo van a prever, porque la capacitación no es una cosa, esto implica una erogación de gasto, porque es el equipamiento, es ir hablando con los padres de familia, de en qué momento vamos a hablar de ellos, qué temas van a abordar con ellos, cómo los vamos a reunir. Todo eso lo vamos a ver en esta capacitación que hemos trabajado conjuntamente con Eduardo y que les vamos a dar a poner a su disposición. Y como les decía, eso es un trabajo de todos, de los padres de familia, de los maestros, de los directores, del mismo gobierno. Aquí no estamos diciendo que el gobierno no va a hacer nada, al contrario, queremos ser aliados del gobierno porque sabemos y tenemos conocimiento por la información que hemos recibido y hemos analizado que el gobierno está haciendo un gran esfuerzo en buscar la mejor manera de generar un protocolo y aparte hacerlo de conocimiento y que realmente se verifique que se cumpla, pues porque ya hemos visto la situación que se ha generado ahorita, el cómo hemos ido a la alza en contagios, en defunciones y todo eso, ¿no? Una cosa importante que no se les debe olvidar, en esta batalla contra el COVID, todos estamos del mismo lado. Si nos empezamos a dividir, que tú, que yo, y que no hiciste eso, no vamos a triunfar. Entonces la idea es todos estar del mismo lado y jalar parejo. Y como les decía, no echar culpas, sino trabajar de aquí en adelante en lo que nos corresponde. Si nos hace falta algo, es importante pedirlo o ver la manera en la cual podemos llegar a hacerlo. Les voy a dar un ejemplo que a lo mejor también me meto en broncas con Berta, porque veo que comete mucho Berta. Lo hacemos para las kermeses, lo hacemos para las posadas,
lo hacemos para cuestiones que no tienen que ver con la seguridad y la salud de los niños. ¿Por qué no lo podemos hacer para esto? Entonces, vamos cambiando un poquito el shift de estar uno contra de otro y vamos a estar juntos contra esto. Sí, la idea es hacer la capacitación, vi la pregunta, la capacitación presencial primero, para después, posteriormente, hacerla de una manera virtual y hacerla llegar a más personas, porque obviamente a mí no me gustaría contagiarme en este momento. En este momento preciso no podría contagiarme. ¿Por qué? Porque tengo una mujer embarazada en casa, entonces yo tengo más alta la posibilidad, o el riesgo es mayor en mí. Por lo tanto, sí es cuidándome al 100% de lo que haga. Por eso extremo precauciones. A lo mejor soy extremista, pero sí. Sí, la idea es esa, a la pregunta. ¿Quién hizo la pregunta? No la vi. Marisela comenta que sí, nos vamos a compartir el manual de casa, okay, ¿no? Sí, lo vamos a compartir en el grupo. Eduardo nos va a hacer llegar, lo vamos a compartir en el grupo de la Red de Educadores en Movimiento, y se lo voy a hacer llegar, y en el grupo de WhatsApp que tenemos también se los voy a compartir con mucho gusto para que ustedes lo puedan revisar y analizar. Dice Cecilia Cruz, muchas gracias por ofrecer este espacio para ir previendo las acciones pertinentes para un futuro regreso al aula. Tenemos un gran reto por delante, pero seguramente compartiendo entre todos y fortaleciendo el compromiso con nuestra comunidad educativa, vamos a lograrlo. De eso se trata, Cecilia, de aportar y no de restar, sino al contrario, de aportar. Y también tengo aquí a Ana Rivera, también con Merta. Muchas gracias por compartir. Joel Delfín y Eduardo López, al contrario, gracias a ustedes por estar aquí pendientes de nosotros y ver todo esto. Y sí, me preguntaban que si la capacitación puede ser virtual. No podemos, hay un esquema ahí que les vamos a manejar, pero la persona que tome el curso presencial, estamos abriendo una modalidad ahí de que una de ellas, cuando menos una persona de la institución lo tome presencial y se certifique, y cuando menos darle acceso a 2 o 3 personas más que lo puedan tomar virtual, pero sí una de ellas sí tiene que tomarlo presencial, porque es el requisito que nos piden las dependencias de gobierno para poder certificar a esa persona. Las otras personas a lo mejor no estén certificadas, pero van a tener el conocimiento de una manera virtual igual que la persona que lo tome presencial. Por eso la situación de hacerlo presencial. ¿Tenemos plataforma para hacerlo virtual? Sí tenemos, pero es importante que la persona que decida mandar la institución sí lo tome presencial, ¿no? Así es. No sé si tienen alguna otra pregunta. Pues muchísimas gracias. Aquí me dicen, ¿tienen idea en qué fecha regresarían? La fecha no está definida, ¿no? Cuando el semáforo esté en verde. Estamos hablando, si vamos bien, en agosto, septiembre, por ahí. Si nos va mal hasta octubre y estamos tenemos mucha incertidumbre en esa parte. El mensaje es muy sencillo: cuando el semáforo esté en verde, y obviamente no es el mismo semáforo para Sonora que para Baja California, que estamos pegaditos. Va a ser diferente. Entonces, tenemos no fecha, tenemos una condicionante, ¿no? El semáforo en verde, sí, porque la fecha es muy variable. Sí. Dime, ¿cómo me puedo incorporar a ese grupo de WhatsApp? Isidro, en la red de Educadores en Movimiento hay un grupo en Facebook, ahorita lo voy a poner ahí todo para que puedan incluirse o en el grupo de Facebook o en el grupo de WhatsApp. Adelante, se lo vamos a poner ahí. ¿Y para qué fecha se programa la capacitación? Lo vamos a lanzar a partir de mañana. Ya van a estar toda la información para que lo puedan revisar. Y estamos hablando que la próxima semana se estaría impartiendo la capacitación. Les vamos a decir el lugar y todo dónde va a ser. Estamos hablando de un día, ¿verdad, Eduardo? Propiamente. A partir del 1 de junio ya podemos tener capacitaciones presenciales. Entonces, a partir del 1 de junio podríamos hacerlo. Hay que ver nada más cuestiones ya de logística, pero yo creo que sí, a partir de esa fecha ya podemos hacerlo. Sí, a partir del 1 de junio vamos a hacer la capacitación. Por eso tenemos que esperar, porque también la autoridad nos tiene ciertos criterios que tenemos que darnos cumplimiento. Entonces, pero sí, la capacitación ya está lista, pero tenemos que esperar a los tiempos que la propia autoridad está marcando, ¿no? Entonces, sí es importante eso. Y bueno, les agradezco muchísimo, les agradecemos muchísimo tanto a Eduardo, nuestro invitado y colaborador de Educación en Movimiento y experto en temas. Si tienen alguna duda en temas de protección civil, en temas de rutas de evacuación, en temas de primeros auxilios, ahora en temas de sanitización, no duden en que podamos poner, si hay necesidad, volvemos a hacer una entrevista con Eduardo para unos otros temas adicionales a lo que es el coronavirus. Con mucho gusto lo podemos invitar aquí.
Es nuestro experto de cabecera aquí en Educación en Movimiento. Muchos de ustedes ya lo conocen, estoy seguro que ya tomaron algún curso con él, saben la manera en que él da los cursos y el compromiso que tiene y la exigencia, sobre todo esto, la exigencia que él pide a los participantes de su curso, porque si hay algo que tiene Eduardo es que es corresponsable y se compromete en cada una de las capacitaciones que él brinda. Entonces esa es la importancia de que él mismo diga, necesito cerciorarme y verificar que entiendes, comprendes y sabes ejecutar lo que es el protocolo, ¿no? Sí, sí, porque dar la información de manera virtual sí se puede dar, de hecho es pública, la pueden tomar, pero yo cerciorarme y firmar un documento en el cual yo certifique que esa persona sabe utilizar el protocolo, yo también soy responsable de esa persona, entonces sí tengo que yo verificar, es como cuando damos un curso de primeros auxilios, yo tengo que verificar y certificar que esa persona sabe de perdida lo que le enseñé en ese momento y lo sabe hacer él, no nada más lo vio, sino lo sabe hacer, que es lo más importante. Pues muchísimas gracias a todos. Eduardo, te agradezco muchísimo tu tiempo, el hecho de que te hayas animado, porque Eduardo decía, híjole, pues es que vamos a ver cómo lo abordamos, porque es un tema controversial. Yo le decía, con toda la delicadeza y con toda la conciencia y todo el profesionalismo que tienes, estoy seguro que lo podemos trabajar. Nos comenta aquí Miriam, dice, las capacitaciones serán a partir del día 1 de junio con todos los requisitos de sanitización y los protocolos de seguridad. Efectivamente, a partir del 1 de junio vamos a poder trabajar ya con todos los requisitos. Miriam, que es nuestra aliada también y colaboradora de Educación en Movimiento y experta en el tema de la Ley 5 de junio. Entonces, con este staff que tenemos, realmente Educación en Movimiento está muy fortalecido para poder apoyar a todos aquellos que lo soliciten y podamos trabajar como siendo un equipo, como lo bien lo menciona Eduardo. Muchísimas gracias a cada uno de ustedes. La grabación va a quedar aquí. De todas maneras, vamos para que lo puedan ver aquellas personas que no pudieron, ¿no? Que no pudieron verlo y vamos a seguir recibiendo los comentarios. Y únanse a la red de Educarse en Movimiento y vamos a estar compartiendo ese manual de casa que Eduardo nos dijo y en el grupo de WhatsApp igual, ¿no? Ahorita les voy a dejar todo en los comentarios, les voy a dejar ahí donde se van a poder registrar e incluir en los grupos. Muchísimas gracias, Eduardo. Bye bye, aquí estamos al pendiente. Muchas gracias a ustedes. Gracias entonces por estar aquí con nosotros y nos vemos en el próximo webinar, el próximo lunes. Ahí les vamos a decir con quién vamos a tener invitados. Muchísimas gracias. Hasta luego.